Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua, El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar, y cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Nuevamente, el contexto de este Evangelio es la última cena, dentro de la cual Jesús da un discurso bastante largo, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Le dicen que lo que Él ha hecho con ellos, que lo tienen que hacer entre ellos mismos, o sea, de que sean siervos unos a otros, de que el llamado que Dios les ha dado no es al privilegio, no es a posesiones de estar sobre otros, sino es el servicio a Dios en el servicio al prójimo, o sea, entre ellos. Y lo que Jesús les ha modelado, Él siendo el maestro, Él siendo el rabí, pues entonces le dice: lo que yo he hecho, háganlo también entre ustedes. Y después de esas palabras, de esa cena del lavatorio de los pies, Jesús les empieza a hablar de su ya salida, de que Él tiene que regresar al Padre, ¿no? Y aquí podemos ya percibir la angustia y tristeza y también confusión de los discípulos que están rodeando a Jesús en esta última cena. Porque no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Les está hablando de que Él está por irse, por abandonarlos. Y no entienden a qué Jesús se refiere con esto. Y Jesús percibe, se da cuenta de la tristeza y de la angustia que están pasando al escuchar sus palabras cuando Él les habla de su próxima partida. Es el Mesías. ¿Cómo se les va a ir el Mesías, no? Así que Jesús, en respuesta a esa ansiedad, a esa falta de paz que Él percibe en ellos, les dice las palabras del Evangelio de hoy. Dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Si creen en Dios, crean también en mí. Nuevamente la unión del Padre y el Hijo. Jesús es el enviado de Dios y todo lo que Jesús hace, lo que enseña, todo lo que Él modela es lo que Él recibe de Dios Padre. Así que hay una unidad íntima entre el Padre y el Hijo, que después Jesús la conectará en la unidad entre Él y sus discípulos, a los que Él ha enviado, a los que Él enviará para continuar la misión que Él mismo recibió de Dios Padre, que ahora Él las comunica a sus discípulos, a sus apóstoles. Es el significado de la palabra apóstol, ser enviado. Después de ser formado, es enviado como un tipo de embajador de aquel que te envía, que así como Jesús fue enviado por Dios Padre, ahora Jesús los envía a ellos. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Y ahora nos presenta esta imagen de una casa.
en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Da la impresión de que el reinado, o digamos, la realidad del reinado, que aquí está ya hablando después, quizás después de la muerte, pero también hay cierta idea que también esto hace referencia a este mundo, o sea, porque las primicias del reino de Dios ya se hacen realidad entre nosotros en el tiempo y el espacio, ¿no? Quizás aquí, para poder entender esto, podemos recordar lo que Santa Teresa de Jesús, cuando habla del castillo interior, ¿no? Es algo similar, de que cuando entramos al misterio de nuestra salvación, cuando entramos a la vida eterna, que ya es realidad con nosotros en este mundo, en este tiempo, pues somos llamados a entrar a esta vida interior, a una identificación plena con el reino de Dios, con la visión del reino de Dios que Jesús nos modela, ¿no? Y que esto es una realidad que ya se vive, las primicias de esto se vive ya en el tiempo y el espacio entre nosotros, pero que aún están por llegar a su plenitud en la segunda venida de Jesús. Así que Santa Teresa de Jesús, en esos escritos donde nos habla del castillo interior, puede ser una ayuda para entender a lo que Jesús nos habla en este evangelio, ¿no? Acerca de esta casa, edificio donde hay muchas habitaciones. Y la idea es de que Jesús quiere que todos los que Dios Padre le ha dado, o sea, todos aquellos que son llamados al reino, a la salvación, pues que sean parte con Él donde quiera que Él esté. Y aquí donde quiera que Él está, ya nos habla de lo que sucederá después de la muerte, la resurrección, que la resurrección es una existencia algo similar, pero no igual, el tiempo y el espacio. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, cuando Jesús resucitado se aparece entre ellos, es el mismo y no es el mismo a la vez. Lo reconocen y no lo reconocen, ¿no? Es algo similar que la nueva existencia del reino de Dios, o la vida en Cristo, o la vida eterna, diferentes palabras para apuntar a la misma realidad, es algo que ya se vive en el tiempo y el espacio, pero que también tendrá su plenitud en la segunda venida, cuando Dios le dé todo su poderío a su Hijo amado Jesucristo. Y esto quizás es a lo que hace referencia con esta imagen de esta casa que tiene muchas habitaciones. Yo cada vez que escucho este evangelio siempre me provoca por lo menos una sonrisa, ¿no? Particularmente pensando aquellos que quizás tengan miedo de la muerte, o miedo de ser asumidos por el Espíritu de Dios, ¿no? Porque esto implica de que uno pierde control de su vida, de que uno pierde control de las riendas de su vida, ¿no? De que a lo que Dios nos llama, prácticamente nos dice de que le dejemos a Él las riendas de nuestras vidas. Y esto es una proposición que causa pánico para muchos de nosotros, ¿no? Y cuando Jesús habla de que Él va para prepararnos una habitación y que después vendrá para llevarnos con Él, esto es lo que me causa a veces una sonrisa, pensando en aquellos que tienen miedo a la muerte, o miedo a ser asumidos por el Espíritu de Dios. Se dice, como diciéndole al estilo de un San Agustín, ¿no? Cuando sabía que Dios lo estaba llamando, pero San Agustín se resistía y le decía: sí, Señor, pero espérame un poquito, espérame tantito, ¿no? Y Agustín quería dejar más espacio para seguir haciendo las suyas, ¿no? Pero sabía que el Señor lo llamaba. Pero le decía: espérame tantito, pero espérame tantito a veces se puede convertir en una actitud de rechazo de esta invitación que Dios en Cristo nos da, ¿no? Sí, pero lo que a mí me causa risa es cuando dice: cuando yo me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, ¿no? Repito, para aquellos que tienen miedo a la muerte, dicen: está bien, Señor, pero tómate tu tiempo, no tengas prisa en regresar, ¿no? Que yo estoy aquí muy contento. No tengas prisa, ¿no? y sí, a veces
si estamos, digamos, muy contentos en la vida, que no queremos de que nadie ni Dios nos mueva el tapete, pues esto puede provocar cierto miedo, cierto temor aún a la muerte misma, o miedo al llamado que sabemos claramente que Dios nos hace, ¿no? Y como ya lo dije antes, al estilo de un San Agustín, un espérame tantito, ¿no? Pues repito, cuando insistimos mucho en este espérame tantito se puede convertir en un rechazo, en un endurecer nuestro corazón o hacernos conchudos, y que a últimas nunca nos decidimos por responder a aquel que nos llama, ¿no? Pero sí, aquí en esta imagen que Jesús les pone a sus discípulos para decirles: no los dejaré huérfanos, y aun cuando me vaya, iré, pero para preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Y repito, aquí no solamente es una alusión a la vida después de la muerte, sino a la realidad de la vida eterna, que ya en el tiempo y el espacio se nos dan las primicias. O sea que en Cristo, en el tiempo y el espacio, ya tenemos las primicias de esa experiencia de lo que Él describe como una casa con diferentes habitaciones, donde Él habita y donde Él quiere que nosotros estemos con Él. Y por nosotros no son solamente los discípulos, son todos aquellos que se dejen atraer por Dios Padre para que seamos guiados por Cristo, nuestro pastor por excelencia. Dice: cuando me vaya, yo les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Previo a este evangelio, ya también Pedro le ha preguntado: ¿y a dónde vas? ¿No? Ahí en las palabras de Pedro podemos percibir ya esa ansiedad, esa confusión, esa angustia de que se les va entre las manos su Señor, su Salvador, ¿no? Entonces aquí resalta otra vez Tomás con su pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y aquí la respuesta de Jesús a esta pregunta de Tomás, pues son estas bellas palabras de esta autoidentificación de Jesús con el yo soy, la fórmula del yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recordamos que antes que los cristianos fueran conocidos como cristianos, eran conocidos como gente en el camino. Que el ser un cristiano es ponernos en el camino hacia el Padre, y que la vida es una jornada, y que por tanto, para poder caminar, para poder movernos en esta jornada, hay que ir de equipaje ligero, lo cual es una bella imagen para la vida misma, porque tendemos a acumular muchas cosas, no simplemente cosas materiales, también cosas emocionales, rencores y odios que nos esclavizan, que nos detienen y que nos impiden caminar con ligerez, ¿no? Así que cuando Jesús dice: yo soy el camino en el cual somos llamados a ponernos para seguirlos, para imitarlo a Él, para vivir con ese espíritu de ligereza, de que no debe de haber nada ni nadie, ni rencor, ni odio, ni posesiones, ni apegos que nos pueda impedir seguir a nuestro Señor en este caminar hacia el Padre. La verdad. Jesús es la verdad y la vida nueva que se nos da. Él mismo nos modela la vida a la cual Él nos llama. Jesús no hace o no nos exige nada que Él mismo no se haya comprometido, no se haya sometido, ¿no? Y esta vida, cuando dice que Él es la vida eterna que Él mismo nos modela en su propia vida, la vida que Él comparte con Dios Padre, de donde viene toda autoridad, todo poder, de donde nace el amor, de donde nace el Espíritu, de entre esa relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y es esto a lo que Él también nos llama y nos invita. Y esas palabras, cuando dice Jesús que donde los llevaré conmigo para que donde yo esté, no solamente es un lugar, sino es la relación de intimidad y confianza con Dios Padre que Él vive, es lo que Él desea para con nosotros.
qué sueño, qué deseo más grande, ¿no? Jesús lo da todo, lo entrega todo, pero a la misma vez quiere que también nosotros compartamos esa plenitud que Él, como Hijo amado de Dios, comparte con Dios Padre, que sea nuestra también. Pero también esto implica que también compartamos las implicaciones de esta relación, de esta voluntad de Dios, que implica la pasión para nosotros, la muerte para nosotros, para poder vivir la nueva vida en Cristo, la resurrección. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.